Vamos a conversar con alguien que conoce no solo la política nacional, sino a la principal actriz de la política nacional, a la presidenta Dina Boluarte, porque fue nada menos que el jefe de su gabinete de asesores hasta hace unos meses. Y además era vocero en tiempos donde al menos había quien, cuando la presidenta no hablaba, podía hablar hacia la ciudadanía y hacia los medios. Gracias por acompañarnos, Raúl Molina. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación. Aunque a algunos no les gustaba que sea vocero. Sí, ya sé a quienes que te han sobrevivido en el gobierno. Sí, pero no me arrepiento de no haber sobrevivido. Ahora, hay algo que empezó ya desde que los primeros días de diciembre, cuando ascendió accidentadamente la presidenta Boluarte, que fue un afán de querer viajar. Y yo creo que eso ha sido como una especie de obsesión, de adicción, que ha obligado a la presidenta a muchas iniciativas con el Congreso, y seguimos viviendo eso. ¿Cómo ves este tema de la obsesión de la presidenta por viajar y todo el impacto político que puede tener? Yo no resentí mucho eso en las semanas que estuve. Como he dicho hace poco, en esas semanas una noción muy importante que formaba parte del diálogo diario es que era un gobierno de transición. Y muchas veces, tanto ella como miembros del equipo hablábamos, tenemos 18 meses. El cambio a mirarse en un horizonte 26 es posterior a mi salida. Es más o menos en febrero, ¿no? Sí, claro. Fines de febrero, diría, ¿no? Cuando baja la conflictividad y dicen, podemos quedarnos. Exactamente. Y el Congreso piensa lo mismo, a su manera. Exactamente. Coincidieron los intereses, digamos, de ambas partes, ¿no? Y siguen coincidiendo. Y siguen coincidiendo, infelizmente para los peruanos y las peruanas. Y yo creo que ahí es donde comienza a aparecer, no sé si daba vueltas en algún espacio que yo no escuchaba. Es que cuando tú estabas no podía viajar. No podía viajar, pero tampoco se manifestaba como ansiedad. Pero recuerda el proyecto que no resultó para que la reemplace el presidente del Congreso si viajaba. Eso fue fines de diciembre. Y después vino recuerdo, ya la ley. Pero murió muy rápido eso, claro, ¿no? Murió no muy recuerdo rápido, exactamente, pero ya estaba motivado por el afán de salir. O sea, sí, el viaje a Europa mostró mucho, digamos, que hay determinados gags que tienen esos viajes que la seducen a la presidenta, ¿no? Entonces ese lado frívolo del poder. Sí, o de poder usar su posición para saludar al Papa, ¿no? Que al final fue lo que parecía que le generaba más entusiasmo del viaje, porque en Alemania no pasó gran cosa, ¿no? Y el hecho de mandar el avión a Tel Aviv fue una cosa con la que se encontró en el destino, ¿no? El viaje que fue para la Asamblea General de Naciones Unidas no produjo gran cosa. Recordemos que inclusive su discurso no midió el tiempo y la tuvieron que cortar. Y ahora este último viaje... Y ahí viaje... creo que sucedió esto de que miembros del despacho presidencial tomaron fotos de reuniones casuales que y fueron presentadas como encuentros. Nombraron como encuentros bilaterales. Exactamente, ahí comenzó el lío de los encuentros bilaterales, ¿no? Que ha llegado a su paroxismo ahora con lo de Biden, ¿no? Y ya se hizo muy ruidoso en la esfera pública que el Congreso, yo presumo que ha habido una negociación, el Congreso le ha dicho, bueno, ya pues, te dimos permiso para viajar, estamos de acuerdo todos, somos patas, pero no exageremos, ¿no? O sea, con los papelones, y el precio de eso ha sido ofrecer la cabeza de Gervasi, ¿no? Claro. Y del embajador de Estados Unidos, ¿no? Pero lo simbólico acá en Perú es la cabeza de Gervasi, ¿no? Pero el asunto es que ahora se viene el viaje más importante, porque cuando uno ve, oye, pero en realidad no es solo la cumbre de AP que es importante, sino que justo allí Perú va a recibir simbólicamente la posta para organizarla el año que viene, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar ahí la presidenta? ¿No? Me da más temor del papel que haga la señora, ¿no? Y que me perdone que me refiero a ella no como la presidenta, sino como la señora, ¿no? Porque creo que hace rato que está mostrando que no tiene las capacidades y las herramientas suficientes para el cargo de representarnos a todos, ¿no? O sea,
¿no te parecería una desgracia que no viaje y que sea representada por el canciller Javier González Olaechea? Bueno, o sea, ya el canciller acaba de asumir y ya está recibiendo críticas, ¿no?, sobre que esperemos que pueda mantener su equilibrio en estas aguas azarosas que va a tener que recorrer como canciller de... Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Perú, ¿no? Pero ahí más bien lo interesante es que una lectura que se puede hacer, ¿no? No es un diplomático de carrera y es alguien que por sus posiciones muy derecha estaría más afín a la mayoría congresal. A la tendencia dominante, digamos, entonces, ¿no es un guiño del Ejecutivo al Congreso? Mira, ponemos un canciller con el que te puedes sentir representado, pórtate bien conmigo, dame permiso de viaje, no me censures a Romero. Yo creo que la negociación para el viaje tiene que ver más con la caída de Gervasi que con la elección de este canciller en particular, ¿no? O sea, mi presunción es que el gobierno debe tener cada vez más dificultades para conseguir ministros, ¿no? No sé, honestamente, no lo conozco lo suficiente. No lo conozco lo suficiente. En Torre Tagle hay una línea de carrera y siempre hay un embajador podría ascender que puede ascender embajador, sin sentir que está traicionando a nadie ni a sus principios. Y eso sería más fácil, digamos, ¿no? ¿Por qué lo han elegido a él? No lo conozco lo suficiente al señor González Olaechea como para decirte por qué lo podría haber elegido. Pero sí conoces al gobierno y creerías que sí son capaces de consultar o de hacer designaciones que tengan por uno de sus objetivos contentar que la mayoría congresal sienta que... Me atrevo a decir que tengo pocas dudas de que no ha habido señas, consultas, ¿no? Y que es parte de un... El Congreso probablemente alguienes del Congreso han expresado su preocupación de que los viajes de la presidenta estaban generando mucho ruido y eso está habilitado por una ley que ellos dieron, que también producto seguramente de una negociación, pero nadie esperaba que hiciera tanta batahola, entonces le han dicho, bueno, pues, o sea, o ella va y nos las quemamos, tienes el viaje de APEC, entonces mejor ofrécenos su cabeza y entonces todos tranquilos. Hay una moción para buscar la derogatoria de esa ley, que muy probablemente no va a tener ningún futuro, ¿no? Pero algunos ahí... Pero el TC sí puede opinar, porque ya hay demandas en el TC, sí, claro, sobre la inconstitucionalidad de esa ley. Claro, entonces todos los interesados en el Ejecutivo y en el Legislativo de mantener el statu quo han dicho vamos a bajarle los decibeles a este asunto que ha crecido mucho. Ojalá que la presidenta en su nuevo viaje no lo vuelva a hacer, ¿no? Ahora, un tema importante, solo que lo estamos olvidando porque han venido todas estas capas de crisis. De ruido, ¿no? O sea, sí, de ruido superpuesto más que de bastante ruido, ¿no? Pero las que crisis son más fuertes, son el hambre, el desempleo, la recesión económica. Claro, pero eso, la inseguridad, eso puede sentirse pues tocado cuando llegas a un hartazgo de mira, yo siento todos estos problemas y miren que está el Congreso, miren que está la clase política, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esa creo que es la actitud dominante de nuestra ciudadanía, ¿no? O sea, ¿en qué están entretenidos estos? Nadie nos resuelve nada. Las obras de prevención del fenómeno del niño, ahora todo el mundo está diciendo mejor vamos a hacer cositas así preventivas rápidas, nomás porque ya nos ganó el tiempo. El tema de la inseguridad no tiene ninguna solución. Y peor aún los temas de reactivación económica, sí, sobre todo para los más pobres en provincias, ¿no? Y el problema de integridad, el caso del hermano de la señora presidenta, Nicanor Boluarte, ¿tú lo conoces realmente? ¿Tiene capacidad de influencia en el Congreso, en ella? O sea, en las 5 semanas que yo estuve, nunca me crucé con él. Ya lo he dicho en una entrevista anterior, en algún momento alguien, no me acuerdo bien quién, estoy casi seguro que no fue la presidenta, en el momento de que estábamos buscando interlocutores en los departamentos, me sugirió que lo llame para identificar algunas personas con las cuales hablar en Apurímac. Se me pasaron un par de días sin llamarlo, en algún momento en mi celular apareció una llamada perdida de él, cuando lo intenté no me contestó y nunca hablé con él, nunca lo vi en Palacio. En esas 5 semanas. Después, ¿qué pasó? No lo sé. O sea,
tenía claro que 0 visitas a Palacio, 0 acompañamiento En ese periodo, a la presidenta. Sí, y si apareció alguna vez en Palacio, yo nunca me O sea, crucé. en el mejor de los casos, para la estabilidad del Ejecutivo, él se ha hecho su propia red de influencias con un alcalde de un pequeño distrito de Cajamarca y puede haber... Porque, Fernando, seamos reales. Y puede haber encontrado en el gobierno gente que lo ha oído porque era pues el hermano de la presidenta y se la creyó. Y porque en el Perú todavía el patrón de relación entre el poder y la sociedad sigue siendo las relaciones personales. Entonces, yo te propongo mirarlo desde el punto de vista contrario, de ese alcalde o de cualquier otro alcalde de un distrito, por ahí he escuchado que tiene 1.500 habitantes. Nanchoc, en la provincia de San Miguel, Cajamarca. No he mirado la consulta amigable, pero no pego... 1.400 habitantes y obras por 20 millones de soles. Pero su presupuesto regular de ese municipio probablemente esté alrededor de los 2 millones de soles por la población. Y entonces, distritos aledaños que le triplican y cuadruplican en población tienen obras por mucho menos de 20 millones. Ya, ok, pero para él, como para decenas de alcaldes de distritos de ese tipo en Cajamarca o en cualquier departamento, la única manera de poder llegar a donde pueden mover los resortes que les permita jalar un poco de plata para algunas obras en su municipio es encontrar un vínculo al poder. Y lamentablemente esos vínculos no son institucionales, sino son personales. Entonces, eso genera todos los incentivos para los boluartes y sobre todo toda la corte de ayayeros dispuestos que rodean a los personajes que tienen poder, que declaran tener poder o que parecen tener poder. Entonces, más me preocupan, además de Boluarte, me preocupan todos esos patitas que han salido en el reportaje, que paran entrando y saliendo a la casa, que son los que le ofrecen a esos alcaldes ser canal, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no tenemos un sistema que no obligue al alcalde de un pequeño municipio a tener que hacer eso para jalar obras para su pueblo? Porque muy probablemente con su presupuesto de 2 millones anuales no puede hacer prácticamente nada. Entonces, no lo quiero defender y seguro que todos esos ayayeros dispuestos cobran su tajada y probablemente, no sé, no puedo opinar sobre ese alcalde en particular si una vez que lleva los 20 palos en los ¿Cuánto va para su bolsillo y cuánto va para su pueblo? Exactamente. ¿No? Porque en el caso si va más para su pueblo, digamos, no puedo asegurarlo, hay atenuantes. Pero lo que sí es verdad, yo que tengo tantos años vinculado al Estado, es que los mecanismos para que un alcalde de un municipio chico pueda llegar al vice, al director general o al MEF para probablemente teniendo muy pocas capacidades institucionales en su municipalidad para jalar obras a su distrito, son absolutamente informales. Y eso abre la posibilidad no solo para los hermanos de algún personaje con poder, sino para toda la pequeña corte que rodea a esos personajes. Entonces, ese es el tema al que tenemos que mirar para generar instituciones y mecanismos que no necesiten los alcaldes hacer eso para jalar obras. Muchas gracias, Raúl, por ilustrarnos con tu experiencia.